Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a Desarme a los Medios. Desde abril de este año, apenas llegado el coronavirus a nuestro país, empezó a circular la idea de que el gobierno tenía en agenda la idea de cobrar un impuesto a las familias más ricas para hacerse algunos buenos millones que le permitieran afrontar la emergencia económica que la pandemia generaría. Pero fue pasando el tiempo y hasta un sector del propio oficialismo se empezó a impacientar cuando vio que el proyecto quedaba solo en palabras y no se presentaba en el Congreso para ser tratado y convertido en ley. ¡Dale, papá! Y fueron 5 meses de idas y venidas hasta que el pasado viernes 28 de agosto el bloque del Frente de Todos presentó el proyecto para ser tratado en comisiones y luego buscar la media sanción en diputados. Desde que se hizo la presentación, los medios lo cuestionaron y lo criticaron tanto que se hace un poco difícil su entendimiento y saber cuál es el verdadero alcance del proyecto. No entiendo nada. De todos los cuestionamientos, el que más relevancia cobró y el que más suspicacia generó es si está bien cobrarle un impuesto a aquellos sectores que están haciendo todo lo posible por remar la pandemia sin despedir a nadie y generar problemas de desempleo. En definitiva, como lo que hay en el aire con respecto a este tema es confusión, en Desarme a los Medios decidimos agarrar el proyecto e intentar responder una serie de interrogantes. ¿Es cierto que el Estado tiene pensado meterle la mano en el bolsillo a aquellos que dan laburo? ¿A quiénes alcanzaría este famoso impuesto? Lo primero que vale la pena aclarar es que el impuesto a las grandes fortunas no sería un impuesto a pagar a partir de determinada fecha durante todos los meses o todos los años, sino un aporte único. El propio proyecto recibe el nombre de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Es, entonces, un aporte extraordinario. Un impuesto, sí, pero que se pagaría por única vez. El segundo punto más importante a aclarar es para qué usaría el dinero el Estado. El proyecto de ley estima que el gobierno recaudaría 300.000 millones de pesos que se destinarían de la siguiente manera. Un 20% estaría destinado a la compra y o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo tipo de insumos críticos para la prevención y asistencia sanitaria. Otro 20% estaría dedicado a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas que son, como veremos, las mayores generadoras de empleo del país. Un 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana. Otro 20% destinado al programa integral de becas Progresar gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación. Y el último 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de manera exclusiva con YPF. El tercer punto, y quizás el más controversial, es a quiénes alcanzaría este impuesto, es decir, quiénes serían los que harían este aporte único. ¿Quiénes pondrían la papota? Según establece el texto presentado, el aporte alcanzaría alrededor de 12.000 argentinos que al 31 de diciembre de 2019 hubieran declarado un patrimonio de más de 200 millones de pesos, afrontando un pago del 2%. Y aquellos que superasen los 3.000 millones aportarían el 3,5% según la escala que propone el proyecto. Esto alcanzaría también a los argentinos que viven en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, que no paguen impuesto a las ganancias, y a los funcionarios públicos y sus familiares que se encuentren con destino en el exterior, como ocurre con los diplomáticos. Y antes de que me lo preguntes vos, te lo digo yo. ¿Incluye esto también a los políticos? Y la respuesta es sí. De hecho, hay varios diputados y senadores, tanto de la oposición como del oficialismo, cuyo patrimonio excede al mínimo propuesto por el proyecto y van a tener que votar o a favor o en contra. Esperamos que más allá de lo que les convenga. Ok, hasta acá todo fenómeno, pero ¿qué pasa con el dinero que está en el exterior? Para los fondos que estén en el exterior, el proyecto propone incrementar un 50% de la alícuota en cada una de las escalas. La primera escala pasaría del 2% al 3% y en la escala más alta del 3,5% al 5,25%. Pero de traer los fondos al país, la cosa cambia. El artículo 5 establece que en el caso de verificarse la repatriación de los bienes en un plazo de 60 días desde la aprobación de la ley, siempre que dicha repatriación sea igual o superior al 30% de las tenencias financieras en el exterior, se suprimirá el diferencial. O sea, que me convendría traerla. Y dicho todo esto, aparece la pregunta del millón. ¿Quién tiene 200 millones de pesos? ¿Quién? Dijimos que son 12.000 personas sobre un total de 44 millones de habitantes que tiene el país. Es decir,
que serían alcanzados por la ley solo el 0,03% de nuestra población. Yo no. Pero ¿cuánta guita es 200 millones de pesos? Si tomamos un promedio de todos los tipos de cambio que hay en la actualidad y decimos que en este momento un dólar son 100 pesos, el aporte alcanzaría a aquellos que como mínimo tengan un patrimonio de 2 millones de dólares. Si un departamento de 2 ambientes en Ciudad de Buenos Aires cuesta en promedio 100.000 dólares, con 2 millones de dólares compraríamos alrededor de 20 departamentos. Es decir que como mínimo tenés que tener un patrimonio similar al de 20 departamentos en Ciudad de Buenos Aires para ser alcanzado por la ley en caso de que el proyecto se aprobara. No, en esta me parece que no entramos. Pero volvamos a una de nuestras preguntas iniciales y sobre la que los medios tanto nos taladraron en la cabeza. ¿Son esas grandes fortunas las que generan trabajo? Según datos del Ministerio de Producción, 2 de cada 3 trabajadores en Argentina está empleado en una mini pyme o pyme. Se trata de empresas que tienen un total de hasta 200 trabajadores. Pero las grandes empresas tienen mucho más que 200 trabajadores. Así que tal vez no sean los dueños de las mini pyme y pymes donde vamos a encontrar a los potenciales aportantes. En el otro tercio, el de las grandes empresas, hay, de todos modos, generadores de empleo. La pregunta entonces es si el aporte extraordinario afectaría tanto a sus patrimonios como para tener que dejar de invertir o empezar a despedir gente. La revista Forbes Argentina, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas a nivel mundial, hizo a mediados de este año un informe en el que figuran las 50 personas más ricas de Argentina. Sin meternos en nombres propios, solo vamos a decir que el primero de la lista tiene un patrimonio de 5.400 millones de dólares y que el último, el del puesto 50, tiene 320 millones de dólares. 320 millones de dólares son 32.000 millones de pesos. ¿Qué? 32.000 millones de pesos. Y recordemos que el piso para ser alcanzado por la ley es de 200 millones de pesos. ¿Se verá muy afectado el patrimonio de 32.000 millones de pesos de ser alcanzado por la ley y tener que hacer el aporte único? Ok, pero vamos a ser justos y vamos a pensar en el mínimo, en el pobre cristiano que tiene 200 millones de pesos solamente. Según la escala, a él le tocaría aportar el 2%, es decir, 4 millones de pesos. ¿Mucha guita? Depende para quién. Si querés, pensémoslo en escala y pasémoslos a nuestros números, a los que manejamos vos y yo. Imaginemos que un laburante profesional tiene un día la suerte de comprarse un departamento de 2 ambientes en Ciudad de Buenos Aires. En promedio son unos 100.000 dólares. Es decir, alrededor de 10 millones de pesos. Pero seamos muy buenos e imaginemos que después de semejante esfuerzo todavía puede guardar en su cuenta bancaria 1 millón de pesos, por si pasa algo. Su patrimonio total sería de 11 millones de pesos. Si nuestro amigo tuviera que aportar el 2% de ese total, serían unos 220.000 pesos. Es decir, el valor de un auto usado y viejo. Ahora pasemos todo a escala millonaria y entonces yo te pregunto, ¿cuán afectado se vería el patrimonio de 200 millones de pesos si tuviera que aportar el 2%? ¿Tan afectado se vería como para tener que dejar de invertir o empezar a despedir gente? No. ¿Por qué los medios se ocupan tanto de hacernos creer que de aprobarse el proyecto esto va a ser necesariamente así? Si tenés alguna respuesta para estas preguntas o simplemente tenés ganas de dejarnos tu opinión, podés hacerlo comentando justo abajo de este video. Si te gustó el video y crees que puede ser de utilidad para clarificar un poco un tema confuso como este, podés darle un buen me gusta y compartirlo con tus amigos y amigas. Y por supuesto, si tenés ganas de ver más videos como este, podés suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo que aparece por ahí abajo. Amigas y amigos, hasta acá llegamos por hoy. Espero verlos la próxima semana. Mi nombre es Darío Set y esto es Desarme a los Medios.